Europa paga la luz como si estuviera en guerra. No por un error, sino porque en un despacho de Washington decidieron que el Ártico vale más que la industria alemana. Enero de 2026 no es una fecha más. Es el momento en que se rompe la narrativa del orden basado en reglas. En las últimas semanas, Estados Unidos activó una doctrina de supervivencia que ya no se disimula. Realismo depredador. La lógica es brutal. Si no puedo ganarte compitiendo, te aprieto por los recursos, la energía y las rutas. Hoy vas a entender 3 cosas que los titulares están contando por separado, pero que son una sola historia. 1. ¿Por qué Moscú dejó que Venezuela se hundiera sin mover un dedo? 2. ¿Qué hay bajo el hielo de Groenlandia que vale una guerra comercial total con Europa? Y 3. Mientras el Pentágono exhibe músculo con portaaviones envejecidos, ¿qué construyó China en Perú para volver irrelevante parte de ese poder? Esto no es diplomacia, es toma de rehenes. Bienvenido a la realidad de 2026. Ya no hay buenos ni malos. Hay imperios que caen dando zarpazos, potencias que suben sin pedir permiso, y países que van a tener que elegir posición antes de que los elijan por la fuerza. Capítulo 1. La trampa ártica y el sacrificio de Europa. Para entender por qué la factura de luz europea es una hipoteca y por qué las fábricas de Volkswagen cierran fábricas históricas en Alemania, deja de mirar el Caribe, mira al norte. No la nieve, sino lo que hay debajo. La verdadera razón por la que Trump intentó comprar Groenlandia. La prensa se rió cuando Trump quiso comprar Groenlandia años atrás. Hoy, el Pentágono suda frío. Los datos son aterradores. China controla 44 millones de toneladas de tierras raras y el 90% de su procesamiento. Es un jaque mate técnico. Sin esos minerales, no hay F-35, ni misiles hipersónicos, ni transición verde. Estados Unidos, con apenas 1,9 millones de toneladas, perdió esa guerra tecnológica antes de disparar la primera bala. Groenlandia es la única tabla de salvación de la OTAN. Posee los depósitos más grandes del mundo de disprosio y neodimio. Es la única reserva capaz de romper el monopolio chino. Y Washington ha decidido obtenerla, no negociando, sino por estrangulamiento. Las tarifas del 10% contra Alemania y los nórdicos no son una disputa comercial, son una extorsión explícita. La amenaza es clara. Si para junio de 2026 Europa no cede la soberanía funcional del Ártico a las mineras estadounidenses, los aranceles subirán al nivel de destrucción total. La Make Greenland Great Again Act es explícita. O Europa entrega los recursos, o su industria automotriz muere. Europa no tiene opción. Cayó en la trampa perfecta. Cambió la dependencia del gas barato ruso por la dependencia del gas caro estadounidense, creyendo que era el precio de la libertad. En 2019, el GNL de Estados Unidos era el 4% de las importaciones. Hoy supera el 58% y subiendo. El gas que Europa necesita para respirar tiene un solo dueño, Washington. BASF, el gigante químico, no está apagando sus máquinas en Alemania porque sean viejas. Las apaga porque encender el interruptor allí le cuesta 4 veces más que en Texas o China. No es una crisis, es una mudanza forzada. Es la desindustrialización de un continente en tiempo real. No puedes disparar contra quien te vende el oxígeno. Europa pagará la factura de la seguridad mineral de Estados Unidos con su propia prosperidad. Mientras Europa se asfixia, el Caribe se reordena. Misma lógica, distinta herramienta. Capítulo 2. El swap venezolano. Realismo versus ideología. Mientras el norte se congela, el Caribe se reordena con frialdad contable. Para entender por qué Putin dejó caer a Maduro sin disparar, olvida la hermandad socialista y piensa en activos y pasivos. Para 2026, Maduro era un pasivo insostenible para una Rusia que quema su presupuesto diario en el frente del Donbass. La inteligencia ya sabía que el Kremlin buscaba un intercambio desde hacía tiempo. Libertad de acción para Washington en Caracas, a cambio de que Estados Unidos reconozca, de facto, la esfera rusa en Ucrania. No fue conspiración, fue mercado. Con el ejército ruso estirado al límite, el trato se cerró en las sombras. Rusia no traicionó a Venezuela. Salvó a Rusia sacrificando un peón indefendible para asegurar su frontera, validando el retorno brutal a las esferas de influencia del siglo XIX. La prueba de que esto es una transacción corporativa es quién gobierna hoy. Washington no instaló a María Corina Machado, validó a Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Porque la física de las refinerías no entiende de ideologías. El complejo de refinación de la costa del Golfo, el más grande del mundo, padece una adicción que el fracking de Texas no cura.
El petróleo de esquisto es ligero y dulce. Las refinerías de gigantes como Valero o Citgo están diseñadas para crudo pesado y ácido. Sin el crudo venezolano, operan a pérdida o dependen de Canadá. Trump no busca urnas, busca barriles específicos con una composición química que México ya no exporta. El resultado es un blanqueo de recursos global. El petróleo que ayer iba a China con descuento en la flota fantasma, hoy fluye legalmente y a precio de mercado hacia Texas. La jugada del realismo depredador es doble. Bajas la gasolina para el votante estadounidense antes de las elecciones y cortas el suministro barato a China, obligando a Beijing a pagar precios inflados en el mercado abierto. Venezuela no cambió de régimen, cambió de cliente principal en una fusión y adquisición hostil. La estructura chavista se mantiene para garantizar el flujo y evitar una guerra civil. Y la democracia es solo el eslogan de marketing para vender la intervención. Estados Unidos asegura barriles, China asegura rutas y Rusia asegura su frontera. Al soltar el lastre caribeño, Moscú compra lo único que el dinero no paga, que Occidente mire hacia otro lado, mientras consolida el este de Europa. Ahí está el tablero. Capítulo 3. La ruta de la seda versus el muro de tarifas. Mientras Estados Unidos gasta capital político en guerras arancelarias y cambios de régimen, China juega a la física aplicada. Bienvenidos a Chancay, Perú, el kilómetro cero del nuevo sistema operativo mundial. No es un puerto, es la muerte logística de la doctrina Monroe. Hasta ayer, Sudamérica era una prisión geográfica. La soja brasileña y el cobre chileno debían cruzar el canal de Panamá bajo vigilancia del Comando Sur o dar la vuelta al continente, tardando hasta 40 días en llegar a Shanghái. Era un cuello de botella diseñado para el control norteamericano. Chancay rompió la jaula. Con una inversión masiva de COSCO Shipping, el tiempo de tránsito cayó a 23 días. Esa reducción de costos es un margen de beneficio que ninguna tarifa de Trump puede borrar. Y lo que aterra al Pentágono es el silicio. Chancay es el primer puerto inteligente total, operado por redes 5G privadas y grúas automatizadas. Mientras los puertos de California sufren huelgas e ineficiencia, en Perú camiones autónomos mueven contenedores con precisión quirúrgica, imponiendo los estándares tecnológicos chinos. Beijing no solo construye muelles, exporta el estándar digital del comercio global. El impacto es devastador. Brasil ya no necesita el Atlántico ni Panamá. La seguridad alimentaria de China se desacopla de las rutas controladas por la OTAN. Es jaque mate logístico. Si Washington quisiera bloquear suministros en una guerra, la ruta ya no pasa por sus controles. La diferencia doctrinal es abismal. Estados Unidos ofrece marines, sanciones y muros. China ofrece trenes de alta velocidad y puertos de gran calado. En el mercado de 2026, el hormigón genera lealtades más sólidas que las amenazas diplomáticas. Chancay prueba que América Latina tiene, por primera vez, una ruta de escape funcional a la hegemonía del norte. Mientras Washington construye muros para que no entres, China construye puertos para que salgas. Conclusión: el mundo bifurcado. ¿Qué nos dice realmente este enero de 2026? Si unimos los puntos, del crudo pesado del Orinoco al neodimio de Groenlandia y los muelles automatizados de Perú, la imagen es aterradora. El orden basado en reglas ha muerto. No lo reemplazó la paz multipolar, sino una arquitectura de segregación donde las potencias compiten por supervivencia biológica. Vemos la consolidación de dos bloques con sistemas operativos incompatibles. El bloque occidental entró en canibalismo estratégico. Un hegemón incapaz de competir comercialmente con Asia devora a sus aliados europeos y confisca recursos en su periferia para mantener su maquinaria. La captura de Maduro fue recolección de activos en liquidación. El ultimátum a Groenlandia es requisa de materiales. La desindustrialización alemana es el precio deliberado para reindustrializar Norteamérica. Frente a esto, el bloque euroasiático responde con infraestructura y física, no con ideología. Rusia sacrifica peones en el Caribe por fronteras seguras en Ucrania. China responde al cerco naval no con flotas, sino con puertos como Chancay, que reescriben la logística global y vuelven irrelevante a Panamá. La lección para el resto es brutal. Si eres europeo, prepárate para el empobrecimiento estructural. Tu prosperidad era un préstamo geopolítico que Estados Unidos acaba de cancelar. Si eres latinoamericano, mira bien Caracas. No hay salvadores mágicos, solo potencias que te ven como socio logístico o como gasolinera. El reparto del mundo ya ocurrió mientras mirábamos las noticias. Ya no hay leyes internacionales, solo capacidades nacionales. En esta mesa de juego, la única regla es estar del lado de los que reparten las cartas. Porque si no, ten por seguro que eres parte del menú. Y ahora te pregunto a ti, desde tu país,
¿Sientes que tu gobierno está sentado en la mesa de negociación o que ya los están sirviendo en el plato de alguna potencia? Déjame tu opinión abajo. La geopolítica se decide en los mapas, pero se sufre en la calle. Nos vemos en el próximo informe.